La niñez suele estar muy enaltecida por la mayoría de las personas, la mente por lo general te borra los malos momentos para dar lugar a las alegrías que hayas tenido, todos quisiéramos volver a ser niños. Seguro te dirían que pecas de inocente, que te falta vivir muchas cosas, pero no tiene algo de malo. Eres un papel del tamaño de un planeta con un lápiz que parece infinito, listo para escribir. Para mí también es el caso. Recuerdo aquellos días cuando jugaba en una pequeña consola que me habían regalado. Me sé de memoria los secretos de los juegos que venían incluidos, ya que, como no había posibilidad de comprarme uno nuevo, solo me quedaba exprimirlos lo más que pudiera. En mi cabeza quedó uno que se trataba de un personaje llamado Sonic, por lo que sé, desde hace un buen tiempo que es muy famoso, mucho más de lo que era cuando yo lo conocí. Hago hincapié en Sonic porque había recibido un peluche de regalo en años posteriores. Su uso fue de lo más cotidiano, me sentía seguro cuando dormía con él sentado en una pequeña mesa de madera que tenía junto a mi cama. Pero el paso del tiempo no se puede detener. Eventualmente, ese peluche, junto a la consola quedaron sepultados en las divisas capas de polvo que se generan con el pasar de los días, semanas, meses. Mi temprana adolescencia fue resguardada por otros juegos que se enfocaban en la acción, había logrado armar una colección bastante generosa. En uno de estos días que me tocaba limpiar la casa, mientras reacomodaba unos cuantos muebles, fijándome en el armario, uno de los pequeños cajones de cartón que estaba en la parte de arriba cayó sobre mi cabeza. No contenía nada pesado, y afortunadamente no me hizo daño, pero mirándola detenidamente me hizo pensar en algo. No recordaba el por qué la caja estaba allí, es más, no recuerdo haber tenido una caja de cartón en mi habitación, quizás siempre estuvo allí y nunca me había dado cuenta. La abrí para ver su contenido, y allí estaba, ese mismo peluche, devolviéndome la mirada con sus ojos afelpados. Al levantarlo, tuve un ligero hormigueo en ambos brazos, quizás por el inesperado regreso de muchas memorias a mi cabeza. Su estado se veía deplorable, la tela estaba rasgada, un poco del relleno sobresalía por las ligeras cerraduras de su costura, y ni hablar del polvo, que se desprendía con cada movimiento. Fue indispensable para mí el volver a colocarlo en su lugar si se encontraba en pésimo estado, tenía que hacer algo por él. Tuve la suerte de aún conservar un kit de costura e hilo azul que había comprado hace unos meses para arreglar una camisa. Luego de reparar a mi pequeño amigo, le di una lavada con un pedazo de toalla, y mucho jabón para quitar toda mancha que haya quedado pegada con el pasar de los años. Tomé la decisión de utilizarlo como en antaño, lo dejaba sentado junto a mi computadora, apoyado sobre el gabinete. Era como mi amuleto de la suerte, su mirada vacía me daba la suficiente confianza cuando jugaba o cumplía con mis tareas. Al final del día, lo colocaba en mi mesa junto a la cama, apoyado en una pequeña lámpara. Durante un corto tiempo, él había conseguido libertad de aquella extraña caja, pero luego de un largo día de estudio, mientras estaba sumido en la oscuridad de mi habitación, algo se sentía distinto. Fue como si estuviera de pie, aunque juraba haber estado acostado apenas unos segundos atrás. Me encontraba en un vacío, sin paredes ni techo. Solo un suelo firme bajo mis pies. La sensación que tenía debajo de mí no la podría explicar. La pequeña brisa de aire que suele aparecer por las noches se encontraba inmóvil, además, al respirar se sentía un aroma fresco, como si estuviera fuera de casa. Mi instinto me llevó a extender mis manos en busca de algo que pudiera guiarme a través de la oscuridad. Puedo calcular que estuve varias horas así. No sabía cuánto había caminado. Ya estaba un poco harto. Mis pies seguían en contacto con la tierra, pero no sentía el aire en mi piel. El oxígeno parecía haber sido succionado, aunque mis pulmones aún se llenaban. Continué avanzando, y entonces lo escuché. Un susurro rápido, y un aliento frío en mi nuca. ¿Debía darme la vuelta o seguir caminando? Opté por saldar mi curiosidad. Me encontré con unos ojos gigantes y plateados que me observaban. Caí al suelo de espaldas. De un momento al otro, los ojos ya no estaban. Susurros en diferentes distancias comenzaron a sonar. Otro aliento rozó mi oído, esta vez era cálido. Sin pensarlo, me puse en pie y comencé a correr. No importaba la dirección, el miedo me impulsaba. Entonces, una voz infantil y aguda, resonó en mi mente. Pero otra voz, más ronca y siniestra, la contradijo. Eran voces familiares, pero a la vez irreconocibles. Una mano fría se enredó en mi cabello y me arrojó al suelo, mientras repetían una cosa. No debes olvidar. Las voces, como ecos distorsionados, seguían martillando mi cabeza. ¿Quiénes eran?
¿Qué querían de mí? De repente, sentí una fuerte patada en mi estómago. Instintivamente tosí múltiples veces. Estaba temblando. Seguí sintiendo más golpes en mi cuerpo. Estaba listo para desmayarme, los golpes me dejaron completamente mareado, mi vista se había vuelto borrosa, trataba de levantarme una vez más. Más golpes en mi cuerpo, como si pudiera soportar más. Me acurruqué y puse mis brazos sobre mi cabeza. Estaba siendo intimidado o castigado. Quería saber el porqué, pero ahora estaba demasiado asustado para hablar. Para terminar, un golpe en un lado de la cara. Fue con tanta fuerza que sentí que había perdido algunos dientes, e intuí que mis encías comenzaron a sangrar, porque en mi boca experimenté un sabor algo metálico. Solo podía dar quejidos de dolor. Después de estar una eternidad a ciegas, los golpes se detuvieron, y algo visible apareció, pero tampoco era algo que pudiera llamar agradable. Una mano enguantada que se estiraba hacia mí. En una fracción de segundo, esta mano se convirtió en un puente que parecía ser de oro. Había algo al final del camino, una brillante luz blanca. Empecé a caminar, sin sentir miedo de ese destello. Escuchaba el sonido de cada uno de mis pasos. La luz aumentaba su intensidad a medida que me acercaba, unas paredes de color negro aparecieron a los costados del puente y estas tenían pegadas unos engranajes gigantes funcionales. Me quedé confundido, pero a la vez asombrado. Operaban en perfecta sincronía, colaborando para poner en marcha algo en aquel lugar. Los suaves susurros de los gigantescos engranajes entonaban una armonía cautivadora. Parecían estar vivos en su propia mecánica. Algunos engranajes resplandecían con un plateado brillante, mientras que otros, aunque oxidados, conservaban su estética original. De vez en cuando, un tenue humo se desprendía de unas tuberías de metal en lo más alto de las paredes. Avanzaba en silencio hacia la luz, y al llegar al final, descubrí que provenía de un inmenso mirador. Era como si estuviera en lo más alto de una montaña. Ya no me resultaba aterrador contemplar esa luz, sino que la curiosidad me había invadido, un largo pasillo que contenía una gran ventana rota al final del camino. Ante ella, un largo escritorio se erguía verticalmente contra la pared. Pequeños engranajes y herramientas decoraban la superficie de madera, mientras el sonido de alguien trabajando llenaba la estancia. Una silla alta y desgastada aguardaba frente al escritorio, con curiosidad, giré lentamente su respaldo para descubrir quién se encontraba allí. Ante mí, se mostraba un Sonic de tamaño natural, moviéndose y respirando. Su apariencia era idéntica a una que había leído en una revista de juegos. Apenas llegando al 1,5 metros de altura, sus púas azul brillante, pareciera que te pudieras llevar un corte profundo con tan solo mirarlas. Y, por supuesto, sus zapatos rojos con hebillas doradas. Era él. Me quedé sin palabras, tenía una mezcla entre alegría y miedo, estaba moviéndose y respirando. Sabía que se trataba de un sueño, pero no dejaba de estar alerta. Ese Sonic alzó la cabeza y no me quitó la mirada de encima. En la parte superior de su cabeza, llevaba unas gafas verdes, y su cuello estaba adornado con un collar mecánico que parecía ser un aire acondicionado. Me sonrió con su característica expresión. Sus ojos, antes cargados de sospecha hacia mí, ahora reflejaban esperanza. ¿Podría acercarme a él?, me preguntaba. Levanté la mano, y al mismo tiempo, Sonic hizo lo mismo. Moví mi muñeca, y él la atrapó con su palma enguantada. Con solo ese toque, sentí algo familiar. Recuerdos afloraron. La misma emoción que experimentaba al sostener mi peluche de Sonic en casa hace años. Eran recuerdos de mi infancia, que creía haber olvidado. Lo único que pude hacer fue bajar mi cabeza y apartar mi vista. Escuché una voz reconocible, era Sonic, diciéndome que estaba todo bien, que después de todo, no había olvidado. Desperté completamente agitado, bañado por la luminosidad del sol. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Me senté al borde de la cama, buscando el peluche en el soporte lateral. Sin embargo, no estaba allí. Nadie podría haber irrumpido en mi habitación solo para llevárselo. No tengo hermanos y poseía la costumbre de cerrar la puerta para tener mi privacidad. Me desconcertaba su ausencia, pero al bajar más la mirada, vi un guante afelpado sobresalir de la misma caja en la que lo encontré. La caja nunca la había devuelto a su lugar, por lo que había quedado en el suelo. Al examinar el interior y sacarlo de allí, era solo el guante, y un pedazo de papel arrugado y amarillento. En todo este tiempo, nunca me hubiera imaginado que sus guantes pudieran ser removidos, aunque al parecer no era así.
En el interior había otro tipo de costura para cerrar la tela, diferentes al patrón utilizado para el peluche, como si fuera una modificación de último minuto. La nota sí me dejó muy extrañado. ¿Cuánto tiempo habría permanecido allí? Desplegué el papel y, al hacerlo, otra nota más cayó al suelo. Lo que estaba escrito en la primera había sufrido el paso del tiempo, un poco de la tinta se había escurrido y las rasgaduras del papel habían eliminado algunas de las palabras, pero era leíble, decía. Para mi valiente pequeño. Por favor, sigue adelante y mantén siempre una actitud positiva. Puedo asegurarte de que siempre estaré allí, aunque sientas que estás solo, yo me quedaré junto a ti, abrazándote. La parte final estaba rasgada, imposibilitando saber quién lo había escrito, pero no me hizo falta. Sabía de quién se trataba. Mi madre. No recuerdo el día exacto, ni cuántos años tenía, ella me había dejado y nunca más regresó. Al ser un niño no comprendía muy bien el porqué. Mi padre me había dicho que ella tenía que partir a un lugar, pero que algún día la volvería a ver. Gracias a ese sueño donde regresaron tantas cosas que mi mente hizo el esfuerzo por borrar, pude visualizarlo. Una habitación con paredes blancas, una cama donde estaba mi madre acostada. Una mesa al costado con varias pastillas y medicamentos. Ella entregándome la misma caja que había encontrado, y dentro de esta, el peluche de Sonic como obsequio. Observé otra cosa. Era yo, después de que ella se haya ido, diciéndole a mi padre que por favor guardara el peluche en la caja para no volver a verlo. Mi conciencia regresó, permitiéndome moverme de vuelta, estaba helado, mi temperatura corporal había disminuido demasiado, me sentía muerto por dentro. Vi la segunda nota, y al examinarla, parecía haber sido escrita recientemente. La abrí para leerla. Has pasado por un dolor inmenso al presenciar la partida de tu madre. Yo anhelaba borrar esos momentos tristes de tu vida. Intenté convertirme en tu refugio, en esa zona de serenidad que tanto necesitabas. Quería asegurarte de que estuvieras bien, incluso si yo era lo más cercano a ese amargo recuerdo. No te culpamos por mantenerme alejado. Sin embargo, siempre estuvimos allí, dispuestos a quedarnos. Sabías que estábamos presentes, y eso te daba fuerzas para levantarte. Sonreímos al verte crecer. No hay nada de malo en el llanto. Es parte del crecimiento, y tú lo has demostrado. Ahora, me encaminaré hacia mi sueño engranado, relajándome en la transición, esperando lo que me aguarda. No temo nada. Y no te culpo por nada, porque hiciste nuestra vida extraordinariamente feliz. No comprendía muy bien la nota, algunas veces estaba escrito en plural, y en otras, como si fuera uno solo, pero después de presenciar lo que tanto había querido evadir, lo entendí. ¿A dónde habrá ido Sonic? Era mi última pregunta. Había dicho que estaba de paso, supongo que cumplió su palabra. Sé que ambos estarán allí, para siempre.